Esta historia comienza con nuestro protagonista, quien era un ser desconocido e inmortal, pero fue enviado a este mundo en forma de una esfera que podía reflejar todo aquello que tocaba, consiguiendo luego de vagar un poco por el mundo convertirse en una roca, ya que había una cerca, pasando así durante varios días y meses totalmente inmóvil, consiguiendo incluso que musgo le creciera. Pero cuando ya el invierno se intensificaba y las nevadas eran más fuertes, un lobo solitario y herido avanzaba en medio de una tormenta, aunque no lograba resistir más debido a su herida y caía al suelo perdiendo la vida, pero lo hacía justo sobre la roca en la que se había convertido nuestro prota, y este se transformaba a los pocos segundos en aquel mismo lobo, obteniendo una forma idéntica. Y como anda medio menso nuestro prota, incluso replicó hasta la misma herida. Aunque era la primera vez que nuestro prota llegaba a sentir frío, dolor e incluso a percibir olores, como tampoco sabía el hecho de caminar, pero poco a poco avanzaba adaptándose al entorno e incluso lograba curar su herida rápidamente, superando aquel dolor que sentía. Luego de algunas horas caminando, llegaba hasta un lugar donde escuchaba la voz de un chico, quien se alegraba al verlo porque sabía que algún día regresaría, así que lo abrazaba emocionado porque habían sido muchos días sin su compañía y no quería perderlo, algo que extrañaba a nuestro prota. Pero al entrar en aquella cabaña quedaba sorprendido porque eran demasiadas cosas que no conocía, tales como luces, artículos y olores desconocidos. Incluso el calor del fuego era nuevo para él, mientras que aquel chico le preparaba algo de comer porque seguramente debería tener bastante hambre, mientras que nuestro prota no entendía por qué le ponía aquello al frente, y el chico incluso intentaba paladearle, pero nuestro prota seguía sin comprender cuál era su intención, mientras que el chico supone que no quería comer porque no tenía nada de leche, pero lo lamentaba porque el último de los ciervos que la producían murió, así que después de algunos minutos el fuego ya estaba por apagarse y el chico lo ataba a su mano para que no se escapara, así que se acostaban y nuestro prota miraba por un rato a aquel chico extraño, pues era la primera persona que conocía de este mundo y le había agradado mucho estar en este lugar, por lo que se acostaba a su lado para poder descansar. Al siguiente día, nuestro prota acompañaba a Fushi para conseguir algo de madera y este lo llamaba constantemente como Joan, mientras le decía que si su tía se enteraba que estaba tomando partes de su casa seguramente se molestaría, aunque supone que ya lo entenderían porque si no él moriría, y espera que regresen pronto de aquel viaje, pues le dice a nuestro prota que debe recordar lo que pasó, porque su familia decidió partir en búsqueda de un paraíso que estaba al otro lado de las montañas y que, según se decía, había muchas frutas y todo tipo de comida. Pero cuando él estaba por unirse a los demás, Joan no se lo permitió y se aferró a su pierna, así que al final todos los demás decidieron dejarlo cuidando de su abuela y los otros que no podían viajar en ese momento, pero habían prometido que traerían todo lo que pudieran de aquel paraíso, y aunque ya han pasado 5 años, él todavía seguía esperándolos, justo cuando escucha que una de las líneas sonaba y corre emocionado a una de las casas que todavía seguía en pie, aunque intentaba calmarse porque esperaba que fuera cierto y alguien llegara a este lugar, pero al abrir la puerta notaba que estaba vacío como siempre y en realidad era otra línea la que sonaba, aunque le alegra que habían conseguido un buen pez y celebraba con nuestro prota, así que lo llevaba hasta la casa donde lo seccionaba y decía que debían aprovechar para comer de inmediato, aunque nuestro prota miraba extrañado aquella parte que le había dado y Fushi pregunta si había olvidado cómo comer, ya que le muestra que debe morder y tragar, algo que nuestro prota repite sintiendo como una inmensidad de sabores lo inundan. Entonces, emocionado, comienza a devorar aquel trozo de pescado, mientras que Fushi lo miraba alegre porque parece que sí sabía comer. Esa noche nuestro prota miraba que Fushi dibujaba unos rostros en las paredes y el chico le presentaba a cada uno de sus familiares, pues los dibujaba para no olvidarlos y para dejar en claro que allí vivieron personas, porque no planeaba quedarse para siempre, pues debe ir en búsqueda de otras personas y nuevas cosas por vivir. Así que durante los siguientes días nuestro prota acompañó a aquel chico para preparar todo lo necesario, y cuando estaban listos emprendieron el viaje, emocionando a Fushi porque ya estaban lejos de casa, pero deberían seguir derecho hasta cruzar las montañas y llegar hacia aquel paraíso. Durante los siguientes días siguieron avanzando y Fushi se emocionaba demasiado cuando encontraba algunas flechas en unas rocas porque seguramente las dejaron en señal para encontrar el paraíso, así que continuaban avanzando y en las noches hablaba sobre todo lo que encontrarían en aquel fantástico lugar, pero nuestro prota solo miraba como cada día el chico parecía agotarse mucho más, y en medio de una nevada Fushi se emocionó al notar un arbusto seco en medio de la nieve, porque esto significaba que estaban llegando a la montaña, y además miraba una roca
roca en medio de la nieve, por lo que corría hacia ella y terminaba cayendo en un pozo de agua de hielo débil. Así que segundos después salía intentando calentarse, aunque animaba a nuestro prota porque encontraron un río y eso significaba que podrían pescar algo. Pero en ese momento sentía un fuerte dolor y miraba su pierna porque unas de las astillas se le habían clavado. Esa noche, luego de instalar el campamento, Fushi le decía a nuestro prota que no regresarían por algo tan mínimo, ya que todavía deberían seguir avanzando hasta superar la montaña, pues tenían comida y fuerzas. Así que durante algunos días más avanzaron y en las noches Fushi intentaba curarse la herida que cada vez se ponía peor. Pero este no le prestaba atención y a pesar del cansancio y del dolor seguía adelante, encontrándose con una señal más, pero lo sorprende porque tenía una X encima. Entonces miraba que habían unos restos de carruajes cerca y al acercarse notaba varias tumbas donde habían muerto quienes iban por allí. Así que intentaba mentirse para poder darse ánimo diciendo que eso lo habían hecho humanos, así que seguramente el paraíso ya estaba muy cerca. Pero lloraba sabiendo la verdad porque su familia no había regresado, pues nunca habían conseguido llegar hasta aquel paraíso. Segundos después le preguntaba a nuestro prota qué es lo que debería hacer, pero sabía que este nunca le respondería porque todo este tiempo ha estado hablando solo y la confusión lo hace llorar nuevamente, aunque abrazaba a nuestro prota porque había sido el único que lo ha acompañado durante todo este tiempo y le dice que deben regresar a casa. Así que empezaban el recorrido de vuelta y Fushi caía varias veces por el dolor y la debilidad, pero aún así continuaba con todo lo que tenía, consiguiendo llegar nuevamente a casa sin nada de fuerzas. Pero lloraba desesperado porque había perdido a toda su familia y nuestro prota miraba como aquel chico se empeoraba mucho más, aunque Fushi intentaba disimularlo diciendo que su herida sanaba y prepararía algo de comida con los que les quedaba de pescado. Incluso prometía que cuando su herida sanara volverían a intentar el viaje y nuestro prota solo lo miraba fijamente. Luego de algunas horas, Fushi caía al suelo desde su cama porque ya no quería quedarse allí, pues debía estar en su lugar, que era la silla, esperando a su familia. Entonces se arreglaba para estar lo más presentable que pudiera para cuando ellos vinieran, pero miraba a nuestro prota pidiéndole que nunca lo olvidara, pues ese era su último deseo, y luego de aquellas palabras, Fushi moría. Algo que nuestro prota no comprendía porque veía cómo el cuerpo caía inerte al suelo, así que intentaba moverlo, pero el chico no reaccionaba y en su deseo de ayudarlo terminaba adoptando la forma de Fushi. Así que al final lo dejaba en su puesto y en su mente podía incluso ver aquello que Fushi soñaba, salir de casa y encontrarse con su familia para juntos poder ir hacia el paraíso, donde conocería muchas personas y experimentaría todo tipo de sensaciones nuevas para él. Así que nuestro prota tomaba esto como motivación para él mismo y así hacer este viaje, cumpliendo el sueño que aquel chico que lo cuidó no había alcanzado a lograr. Durante los siguientes días, nuestro prota seguía avanzando, aunque al no conocer nada sobre el cuerpo humano ni sus necesidades, no hacía nada más que solo avanzar, lo que le causaba un deterioro constante e incluso llegó a morir, aunque al ser alguien inmortal y poder regenerarse, consiguió volver al estado inicial a pesar que había tardado 5 días. Pero esta no fue la única vez porque llegó a morir más de 6 veces por diferentes circunstancias, comenzando poco a poco a comprender cada vez más sobre qué hacer o cómo es que podía llegar a morir. Incluso se asombraba al llegar hasta lo alto de una montaña por el hermoso paisaje que tenía a su alrededor, aunque en ese momento era atacado por un oso que lo hería y como consecuencia moría una vez más, aunque luego de tantas veces esto ya no le suponía ningún problema porque con solo unas horas volvería a vivir. ¿Así de fácil? ¡Sí! Mientras tanto, en una aldea cercana, March, una niña, estaba jugando con unos peluches cuando veía cómo felicitaban a otra de las chicas de la aldea por llegar a la edad adulta. Pero entonces llegaba Parona, su cuidadora, mostrándole que había conseguido un hijo más para ella. Esto alegraba a March porque le estaba siguiendo el juego y después de algunos minutos de las dos jugando, llegaban los padres de la niña, quienes le agradecían a Parona por cuidarla y ella respondía que no debían hacerlo porque en realidad lo disfrutaba. Luego de algunas horas, March le decía a sus padres que deseaba crecer pronto porque solo quedaban pocas niñas, pues una de ellas ya se convirtió en adulta, pero sus padres le pedían que tuviera algo de paciencia y esto era algo a lo que March se negaba. Al siguiente día, Parona ya estaba practicando con su arco, aunque como ya no es raro, fallaba todos los disparos. Pero los chicos la animaban porque pronto mejoraría y segundos después una campana daba el aviso de una asamblea, aunque March no sabía qué significaba y Parona llegaba pidiéndole que la acompañara a un lugar increíble. Minutos después ya habían salido de la aldea y una mujer se interponía porque no podrían salir ya que todos deben estar en aquella asamblea.
Una vez todos los aldeanos estaban reunidos, escuchaban cómo aquella mujer llamada Ayase les hablaba sobre la celebración del ritual de gratitud hacia Oniguma, el dios que le traía la paz, y como decía la tradición, deben elegir a una niña casta que sería entregada, por lo que revisaban a las dos chicas y a la bebé de la aldea, y luego de una revisión detallada, la anciana decidía elegir a March, por lo que al salir de allí la chica no entendía nada, pues la estaban felicitando todos los de la aldea y sus padres le explicaban que haber sido elegida era un gran honor. Un momento después, cuando entraban a la casa, sus padres se lanzaban a abrazarla, llorando y lamentándolo, aunque March no entendía nada y era Ayase quien entraba explicándole que moriría porque sería entregada como sacrificio a Oniguma. Por esto es que ella vino para cuidarla hasta que se ha completado el ritual y la alejaba de su padre porque la niña no debería tener ninguna impureza. Incluso les explicaba cómo sería el ritual y la despedida, porque serían 3 días de viaje hasta dejarla en el santuario de Oniguma, donde ellos se irían para luego regresar un año después por sus restos. Pero March le preguntaba inocentemente si esto significaba que entonces no crecería y ella se lo confirma. Entonces March, molesta, comienza a golpearla porque no quiere morir, ya que no le parecía justo que eligieran por ella, pues quería crecer y convertirse en una madre. Incluso las personas cerca escuchaban sus gritos y lamentos, pero era el padre de March quien le gritaba entre lágrimas rogándole que se portara de la mejor manera posible. Unas horas después ya celebraban el banquete donde le traían todo tipo de comidas y hasta su amiga venía a entregarle un detalle de despedida, pero March le preguntaba a Ayase si la vigilaba para que no escapara, mientras que la chica le advierte que en caso de que escape irían por su amiga y de ser necesario entregarían a su hermana la recién nacida, por lo que esa noche March lloraba por primera vez al entender lo que sucedía sin que nadie se percatara de su dolor. Al siguiente día, March se despedía de todos en la aldea, viendo cómo sus padres lloraban y cómo todos tenían una tristeza en sus rostros, pero ella solo se despedía en silencio de Parona y durante las siguientes horas no decía nada, algo que a Ayase le felicitaba porque era una actitud bastante tranquila y le prometía que una vez muriera podría ser libre. Incluso la leyenda dice que podría convertirse en lo que quisiera, pero March no decía nada y cuando más adelante una fecha impactaba en el rostro de Ayase, la niña lo aprovechaba para salir corriendo. Mientras que alguien impactaba en Ayase tirándola al suelo y la mujer le ordenaba a los guardias seguir a March mientras ella iba por quien la atacó, pero la niña corría lo más rápido que podía y terminaba tropezando, cayendo hasta un pequeño lago donde luego de algunos segundos se limpiaba y se disculpaba en voz baja con su padre porque no había conseguido portarse bien, aunque notaba que había un ojo en el estanque y al tratar de tomarlo este se devolvía el cuerpo de nuestro prota quien estaba en este lugar, justo cuando ella comenzaba a regenerarse y los soldados en ese momento llegaban por March, pero al ver la figura de nuestro prota regenerándose corrían llenos de miedo, mientras que la niña seguía paralizada por todo lo que veía, ya que nuestro prota regeneraba cada parte desde los huesos hasta tener nuevamente la forma de Fushi. Segundos después, March le preguntaba quién era, pero nuestro prota solo se giraba y comenzaba a caminar, así que la niña, al no tener más opción, decide seguirlo. Mientras tanto, Ayase lograba capturar a Parona, burlándose porque había sido un intento muy infantil para salvar a aquella niña y aunque pensaba reemplazar todo con unos simples huesos, le avisa que sería la misma aldea quien la terminaría castigando, pero en este momento llegaban los otros guardias y le dicen que lo mejor era ir por otra niña de la aldea, algo que Ayase niega porque no pasaría por una humillación de este tipo y deben buscarla, aunque se detenía al escuchar que los hombres le dicen que en el bosque había un monstruo. March por su parte le hablaba a nuestro prota preguntándole quién era porque lo vio cómo se regeneró desde los huesos y le recordaba a unos insectos que Parona le enseñó. Además quería saber de dónde venía porque no parecía de las aldeas de esta zona e incluso se presentaba, pero se comenzaba a molestar porque él no le respondía y pregunta si es que acaso no podía hablar, mientras que Fushi se quedaba de pie ante una fruta que había en un árbol y March supone que tenía hambre, algo que ella también tenía, así que dice que la conseguiría porque es buena escalando, logrando en cuestión de segundos bajar aquella fruta y se asusta cuando nuestro prota se lanzaba para comerla de manera desesperada. Incluso miraba cómo estaba comiendo en el suelo y supone que no le enseñaron modales, por lo que con otra fruta intentaba explicarle, pero nuestro prota tiraba la fruta al suelo y volvía a comer de la misma manera, así que March intentaba comer en algunas ocasiones, pero Fushi siempre le quitaba la fruta y ella hasta lloraba porque no había podido comer nada. Entonces subía nuevamente hasta aquel árbol, mientras que nuestro prota
ya la miraba y ella le arrojaba molesta una de las frutas y se asombra al ver que la seguía como si fuera un animal, por lo que le arrojaba varias más hasta que nuestro prota queda totalmente satisfecho porque ya su mirada cambia, algo que ella reconoce y le daba un poco más intentando hacer que diera las gracias, porque eso es lo que debe hacer cuando alguien le ayudaba, pero Fushi no respondía nada y simplemente se levantaba caminando un poco, por lo que Marge lo seguía pidiéndole que no la dejara y se asombraba porque este se quedaba acostado junto a un tronco donde dormía, así que lo acompañaba mientras comía un poco y luego se dormía a su lado. Esa noche Marge soñaba que regresaba a casa y sus padres la recibían alegres, pero sus expresiones cambian porque veían a la distancia como Oniguma estaba devorando a su hermana y su amiga. Eso la asustaba demasiado, mientras que todos los de la aldea junto con Parona comenzaban a culparla porque habían perdido a las dos niñas. Esto asustaba tanto a la niña que despertaba asustada, aunque se intentaba calmar porque fue un sueño, pero la culpa no la dejaba dormir y comenzaba a caminar. Un rato después nuestro prota despertaba y al no ver a aquella chica comenzaba a buscarla, asombrando a Marge porque Fushi la seguía e intentaba distraerlo con algo de fruta que le lanzaba, pero luego de algunos intentos comprende que no funcionaba y comenzaba a emocionarse porque es como si fuera la mamá de aquel chico y ahora tenía que cuidarlo. Luego de unos minutos Marge intentaba explicarle a nuestro prota cómo sostener la fruta, pero por más que lo intentaba no lo conseguía porque este simplemente la arrojaba al suelo y ella se frustraba un poco porque parecía como si fuera un niño mucho más pequeño que ella, aunque tampoco le había dicho nada como el lugar de donde provenía y pensaba en un nombre para él, comenzando a buscar entre las opciones y decide que sería bueno llamarlo Fushi, que su significado en sí es inmortal, pero ya lo estamos llamando de este modo mucho antes para evitarnos confusiones. Mientras tanto Parona miraba cómo los guardias que habían quedado se desperezaban porque Ayase y los demás tardaban bastante, por lo que ella aprovecha que no la vigilan para sacar una pequeña cuchilla hecha con hueso, la cual usaba para comenzar a cortar la soga que la sujetaba. Aunque en ese momento comienzan a escuchar unos pasos gigantes y cuando tratan de encontrar de dónde proviene, se asombran al ver que Oniguma aparecía en medio del bosque superando el tamaño incluso de los árboles del bosque, por lo que uno de los guardias intentaba hacerle algo con su arco, pero no lo consigue porque las flechas no causaban nada y terminaba devorado, así que Parona intentaba con todo lo que tiene poder liberarse y logra conseguirlo al último segundo, por lo que se movía evitando ser impactada por aquel monstruo. Incluso llega a pensar en dispararle, pero al notar que las flechas no servían para nada, mejor comienza a correr, llegando hasta el borde de un acantilado donde saltaba, evitando por muy poco que aquel monstruo la alcanzara, aunque veía el vacío y esperaba llegar a salvo para proteger a Marge, quien justamente miraba cómo Ayase con los demás ya la habían encontrado y con algo de tristeza se despide de Fushi porque no podría seguirlo cuidando, algo que confundía a nuestro prota, quien solo miraba como aquella niña le había arrojado una última fruta. Parona por su parte caía por las ramas de los árboles y por una colina llegando hasta el lago donde Marge anteriormente se había encontrado con Fushi. Aunque un poco adolorida, Parona se levantaba porque debe salvar a la niña y luego de avanzar un poco más notaba los restos de fruta que habían regados por el suelo, así que tenía una idea del lugar por donde habían caminado, por lo que comenzaba a correr para de esta manera encontrarla y consigue llegar hasta un camino y al ver a nuestro prota se detenía recuperando el aliento para preguntarle si había visto a una niña pequeña de cabello largo, aunque Fushi solo seguía caminando, dejando muy confundida a aquella chica. Ayase por su parte le ordenaba a Marge que comiera lo que le entregaba y la niña lo hacía preguntando de qué se trataba, pero Ayase solo responde que es algo que comen quienes serían sacrificadas y pregunta por el hombre que la acompañaba, pero Marge miente diciendo que era un viajero, mientras que los otros guardias dicen que era mentira porque es aquel monstruo que vieron el día anterior y eso les preocupaba. Justo cuando el guardia que sobrevivió al ataque les grita que no regresen porque uno de ellos fue eliminado por un oso gigantesco que estaba seguro era Oniguma, aunque sus compañeros le dicen que esto era una simple leyenda y él lo aseguraba. Así que Ayase supone que deben tomar otra ruta y sus compañeros le dicen que no era seguro, porque primero apareció aquel hombre monstruo y ahora se trataba de un oso gigante. Pero Marge comenzaba a sentirse extraña y caía al suelo inconsciente a los pocos segundos. Un rato después, Ayase seguía avanzando con Marge a sus espaldas, quien en ocasiones recuperaba por segundos la conciencia, y un rato después llegaban a un lugar indicado, en el cual la dejaban allí en medio de aquel altar, luego de haber limpiado algunos
unos restos, atándola al mismo tiempo para que no pudiera escaparse, y cuando todo estaba terminado, ella les dice a sus compañeros que deben marcharse, porque la misión se había complicado más de lo normal, pero deben ir a informar sobre la baja que sufrieron, justo cuando escuchan unos ruidos que provienen del bosque y ninguno de ellos sabía qué podría ser, pero poco a poco notaban que algo se acercaba y como árboles caían, asustándose bastante cuando notan que un oso gigantesco derrumbaba parte de la muralla, algo que no podían creer porque según suponían Oniguma era una leyenda que no sabían si en realidad era cierta, aunque justo Parona corría delante de todos consiguiendo llegar hasta el altar de March porque debían salvarla, incluso gritaba que no aceptaría aquellas tradiciones y rogaba para que la niña despertara porque debían salir de allí, pero solo tenía su pequeña cuchilla de hueso que no serviría de mucho y en cambio Ayase evitaba que alguien se acercara, pues sería mejor dejarlas allí para que Oniguma se alimentara el doble. Justo cuando Oniguma alcanzaba el altar e impactaba con tanta fuerza que Parona salía volando, pero Ayase sonreía porque cumplieron con su misión, así que empezaban a avanzar y al cerrar las puertas, aunque no se percataban a tiempo que nuestro prota justo había ingresado a aquel lugar, pero Ayase y sus guardias corrían hasta la muralla para ver qué había sucedido y se impactaban porque nuestro prota había sido atacado por aquel monstruo que devoraba su cabeza, aunque les sorprendía más pues este no estaba inerte sino que empezaba a moverse y abrir la boca de aquel oso, consiguiendo después de algunos segundos impulsarse lejos del monstruo y lograba incluso ponerse de pie a pesar de no tener cabeza, y cuando el oso volvió a impactarlo, nuestro prota entonces adoptaba nuevamente su forma de lobo, ya que así podría moverse mejor y empezaba a luchar contra aquel monstruo, asombrándolos a todos porque a pesar que no le causaba mucho daño y que Oniguma lo impactaba con sus golpes que deberían ser mortales, nuestro prota se regeneraba al instante, lanzándose en más de una ocasión, comprendiendo cada vez más los puntos débiles, incluso esquivaba un ataque para luego atacar con ferocidad en el rostro del oso, quien usaba su fuerza para desgarrarlo, pero nuestro prota se regeneraba y Ayase no podía creer lo que estaban viendo sus ojos, pues aquel lobo no se soltaba del agarre que había conseguido sin importar las heridas que recibiera, siendo un ser inmortal, y cuando conseguía rasgar parte de la nariz, ella estaba segura que era una obra de los dioses. Luego de un rato, Parona llamaba a March, quien comenzaba a despertar preguntando qué sucedió y por qué estaba ella allí, pero Ayase se acercaba y liberaba su espada mientras que Parona protegía a la niña, aunque Ayase cortaba las sogas de March diciéndoles que oficialmente había muerto, por lo que les daba la opción de morir como es debido en este lugar o irse a vivir en su país, así que Parona elegía vivir junto a March y Ayase se alegraba, así que avisa a todos que partirían, incluyendo a las chicas, el oso muerto y aquel lobo, asombrando a March porque no lo había visto, y a diferencia de los guardias que tenían mucho miedo, ella le ofrecía algo de comer, por lo que nuestro prota devoraba aquella fruta, sorprendiendo a todos porque parecía bastante amigable con March. Tan amigable que incluso llega a hablar el mismo lenguaje humano, agradeciéndole a la niña. Wow, 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 wow. Esa noche, Parona tenía un recuerdo de su hermana, quien la había llevado al bosque para que se escondiera, diciéndole que era un juego y le entregaba bastante comida para que tuviera por el resto del día. Así que le prometía le daría un buen regalo si se escondía bien y no dejaba que nadie la encontrara, aunque ella se asustaba porque no entendía nada, y el siguiente día cuando regresó a la aldea su madre la recibía porque estaba muy asustada, pero Parona preguntaba por su hermana y le confesaban que ya no se encontraba, lo que ella luego comprendió porque fue que la habían elegido en el ritual y muchos de la aldea la señalaron y la criticaban por haberse escondido el día de la ceremonia. Incluso ella corría fuera de la aldea porque la querían expulsar y tropezaba con una pierna, pero entonces despertaba bastante asustada por aquellos recuerdos. Unas horas después, todos seguían asustados al escuchar cómo nuestro prota agradecía luego de cada fruta que March le daba, mientras que la niña se reía bastante feliz y Parona se pregunta cuánto tardarían en el viaje, pero la chamana le dice que serían unos 20 días hasta llegar a Yanome, lo que sorprende a las chicas porque fue la encargada del ritual y quien había elegido a March, así que preguntan qué es lo que hace allí y por qué motivo la eligió, aunque la anciana responde que la eligió por ser la más bonita y además les muestra sus pies porque
que estaban encadenados, ya que ella era una criminal, porque su forma de pagar era justamente de esta manera, y todo lo que hacen aquellas personas es una simple estrategia de Yanome, pues estos deseaban las buenas y fértiles tierras que tenía Ninana, y por este motivo han creado la necesidad de este ritual para proteger las aldeas de sus tierras ante la ira de un dios, pero la realidad es que solo lo hacen para crear una fe inquebrantable que luego les permita tomar el control de todos ellos. Esto enfurecía a Parona porque desde siempre ha estado en contra de aquel ritual y cree que deberían terminarlo cuanto antes, pero Piobran le dice que sería complicado porque los ancianos de las tierras tienen una ideología muy incrustada y no cambiarían tan fácilmente los pensamientos ni llegarían a creer que su dios había muerto, justo cuando nuestro prota vomitaba luego de tanta comida. Unos minutos después tuvieron que detenerse en un arroyo para poder lavarse y March buscaba a nuestro prota para que se diera un baño, así que cuando este se acercaba y notaba su reflejo recordaba lo que Fushi le había dicho. Entonces volvía a la forma humana asombrando a todos mientras que March lo abraza feliz porque todo este tiempo fuera él, aunque Ayase al notar que nuestro prota iba al lago les dice que era momento de regresar y es March quien tomaba a Fushi y lo guiaba asombrándolos porque él parecía entenderle a ella solamente, mientras que March les dice que todavía es como un niño, por lo que ella sería como su madre. Una vez retoman el viaje, Parona seguía asombrada y comenta que debe ser bastante triste ser inmortal, porque los humanos aprenden a valorar su vida por el miedo a morir, pero en el caso de Fushi no debe tener ninguna motivación y no sabe que pueda llegar a pensar o a sentir. Luego de varios días de viaje, Ayase les entregaba unas prendas para que pudieran entrar en Yanome y cuando lograban ingresar a la ciudad, todos quedaban impactados por la arquitectura y sus comidas, mientras que Ayase les daba el permiso para que pudieran comer y disfrutar de todo lo que quisieran, así que nuestro prota y las dos chicas disfrutaban de todo lo que podían en los lugares que veían, aunque March al notar una pareja con su hijo no puede evitar recordar a sus padres y su ánimo decae de inmediato, hasta que escuchaba como alguien promete hacerle llegar sus pensamientos a familiares y ella corre para preguntarle cómo podría hacerlo. Entonces aquel hombre le dice que puede escribir un mensaje para su familia y March acepta porque quiere decirles que su hija estaba bien, algo que aquel cartero aceptaba preguntando en dónde vivían y March contesta que en Ninana, lo que asombraba demasiado a aquel hombre porque era un territorio muy amplio, justo cuando Ayase llega diciéndole que no debería intentarlo porque igualmente en su aldea no conocían la escritura y no entenderían el mensaje, pero March pintaba su mano en una hoja confiando que así lo entenderían, aunque cuando el cartero le preguntaba la ubicación exacta porque habían más de 40 aldeas por esta zona, mostrándole un mapa, March se desilusionaba, mientras que Parona preguntaba qué era aquel dibujo, pero allá se les dice que lo mejor es que se fueran a comer. Una vez ingresaban en un restaurante, March se reía un poco porque Ayase comía de una manera muy extraña, mientras le reclamaba a Fushi que debe comer con más modales y Ayase dice que no es el único que debería hacerlo porque ella usaba los palillos como rascadores, aunque mientras estaban hablando nuestro prota se atoraba al comer un pincho y hasta se hería en la boca, pero todos se asombraban cuando él tomaba de manera correcta los siguientes pinchos y comía sin herirse, aunque segundos después March y Parona caían inconscientes seguido de nuestro prota, al tiempo que Ayase sonríe porque sí logró su objetivo. Unas horas después, nuestro prota despierta mientras que Ayase le explicaba a sus superiores que en el ritual lograron ver a Oniguma, pero para sorpresa de ellos les revela que fue aquel chico quien logró vencerlo y además parece ser inmortal, algo que se comprueba cuando un prisionero lo atacaba esperando ser libre, pero nuestro prota luego de regenerarse creaba una segunda lanza y lo atacaba, mientras repetía las palabras de aquel tipo y cuando una anciana lo atacaba no esquivaba las heridas asombrando a los superiores, pero una vez Fushi se convertía en lobo, intentaba escapar y era alcanzado por una flecha de Ayase y herido por algunos guardias más, confirmando lo que la chica decía porque el poder de Fushi era ilimitado y le sería de ayuda. Un rato después, March despertaba cuando le arrojaban una bolsa y le piden que haga que Fushi se comporte, lo que enojaba a la niña porque no deberían tratarlo de esta manera, así que lograba quitarle la flecha y lo felicitaba cuando logra regenerarse, pero entonces escuchaba la voz de Parona y miraba por la ventana que tenía descubriendo que ella estaba en el piso justo sobre ellos, entonces le enseñaba la flecha que había conseguido y la chica la subía con algo de tela, mientras que March notaba que algunos guardias entraban al oso y pregunta cuándo saldría.
podrían, pero estos responden que nunca lo haría y ella asombrada miraba que Fushi empezaba a excavar en este lugar creando un túnel que les permitía llegar hasta la siguiente sala, asombrándola más cuando nota que estaba Oniguma y al acercarse lograba sacarle la flecha que tenía incrustada, algo que le hace sentir un poco de pesar por aquel animal, y era Yase quien entraba en este momento algo molesta porque nadie se quería encargar de cuidar a aquella bestia, pero al ver que Marsh estaba justamente allí les dice que había encontrado quien se encargara, pues igualmente nadie se preocuparía porque una niña como ella muriera. Esa noche Parona no podía entender cómo dejaban a una niña para cuidar de aquel oso y en cambio Marsh la animaba en su tarea de limpiar, mientras que Parona ya tenía su plan establecido porque debería fingir limpiar como le ordenaron hasta tener la oportunidad con ayuda de la anciana para acabar con uno de los guardias y disfrazarse como uno de estos. Luego liberaría a Marsh y entonces acabaría de una vez por todas con Oniguma, llevándose sus ojos y parte de su piel para mostrárselo a las personas de su tierra, ya que así no deben seguir la tradición, animándose porque sabe que es lo que debe hacer por la vida de su hermana. Durante los siguientes días, las chicas siguieron con sus trabajos con normalidad y Marsh hablaba constantemente con aquel oso animándolo como todos los días porque ella sabía que él no tenía la culpa, pero notaba que nuestro prota miraba hacia un lado agradeciendo y notaba entonces que Oniguma había dejado de respirar, algo que también comprendía Parona, quien sabe que esa misma noche debía escapar, por lo que tomaba la decisión de salir por una ventana usando algunos peldaños y una soga para moverse, pero terminaba resbalando y la soga se rompía haciendo que empiece a caer, por lo que en un intento desesperado se impulsaba hacia una de las carpas. Segundos después, ella abría los ojos notando que estaba en un almacén, pero una lanza le apuntaba porque un guardia había llegado hasta allí al escuchar el ruido, así que rápidamente Parona lo golpeaba y con una lanza de madera lo sometía porque no se dejaría ganar ni intimidar por nadie. Minutos después ya llegaba disfrazada de guardia hasta la celda de nuestro prota, donde Marsh se alegraba mucho al reconocerla, pero Parona sabe que debe hacer valer cada instante de vida que su hermana le había ofrecido. Luego de unos segundos, Parona lograba sacar de la celda a Marsh y nuestro prota, incluso lograba sacar a la anciana y los llevaba hasta la sala donde estaba aquel oso, por lo que les indica el canal por el cual podrían llegar hasta la sala de la cochera y confiaba en Pioran para que los guiara, así que le entregaba una llave para que se adelantara con los demás mientras ella se encargaba de algo, lo que extrañaba un poco a Marsh, quien pregunta qué haría, pero la anciana responde que solo deben seguir, aunque la niña miraba que Parona subía hasta el cuerpo del oso y con un arma apuntaba a su cabeza, así que le reclama porque pensaba hacerle daño y Parona se sorprendía por el reclamo, pero intentaba explicarle que lo hacía porque es necesario para acabar con la tradición en el territorio y no debería importarle porque igualmente ya murió, pero Marsh se negaba porque debería darle pesar hacer algo así a un simple oso que había terminado siendo temido por ser un dios, así que Parona intentaba convencerla ofreciéndole un muñeco para que se marchara y la niña se negaba porque no le parecía bien qué es lo que haría. Incluso Parona intentaba hacer que lo viera como un sacrificio del oso para salvar más vidas, pero nada de lo que dice la convencía y al final ella aceptaba marcharse sin hacerle nada a aquel oso, por lo que comenzaban a avanzar por el canal y Pioran preguntaba cómo conseguirían convencer a todos los de la aldea que aquel dios al que adoraban había muerto. Entonces Parona les dice que buscaría alguna manera de convencerlos para que puedan vivir sin sacrificar a otras personas. Minutos después ya salían de la prisión a toda velocidad en un carruaje, lo que alegraba a Marsh porque podría volver a casa y se reuniría con sus padres. Entonces se preguntaba si estos se emocionarían al verla y Parona lo confirma porque les haría bastantes felices, aunque la anciana nota que Parona no es muy buena conduciendo, por lo que le pide que le deje hacerlo a ella, mientras que la chica entraba en el carruaje y al notar que tenía fuego iba a apagarlo, al tiempo que Marsh le decía todo lo que haría cuando creciera y en segundos unas flechas impactaban la armadura de Parona, quien le dice que estaba bien y preparaba un arco porque si querían cumplir con sus sueños y sus metas, primero deberían de lograr salir con vida. Entonces disparaba hacia Yase, quien avanzaba a gran velocidad junto con varios guardias y avisaba que les perdonarían la vida si entregaban a Fushi, pero ellas se negaban a hacerlo y uno de los guardias conseguía alcanzar el carruaje, por lo que Marsh se asustaba y Parona le promete que todo saldría bien. Además preparaba su lanza y comenzaba a luchar contra aquel guardia, mientras que Marsh
Marsh miraba asustada porque estaban en peligro, pero al notar que Ayase disparaba una flecha, ella sabe que debe proteger a Parona y la cubría recibiendo el impacto, lo que asustaba a Parona, mientras que nuestro prota al verlo se llenaba de ira lanzándose contra Ayase, que sonreía porque justamente era su objetivo. Pero la sonrisa se le borra cuando nuestro prota se transforma en aquel oso gigantesco y empezaba a destrozarlo todo. Señor, ¿qué pasó aquí? Oh, valió ver, estás viendo, pues. En ese momento, Parona recordaba cómo siempre veía a Marsh jugando hacia la mamá y luego de algunos días la niña se acercó con curiosidad por saber el motivo por el cual ella siempre estaba sola. Así que Parona le confesaba que no tenía familia y le regalaba un peluche, emocionando bastante a la niña, y desde aquel día se hicieron como hermanas. Pero ahora, mientras nuestro prota destruía todo lo que encontraba, Parona le pedía a Marsh que no cerrara los ojos porque la ayudaría, aunque la niña pregunta si moriría por ella, ya que en este caso esperaba que se convirtiera en una gran madre porque ella no pudo serlo, lo que sorprende a Parona, quien usaba unas vendas para intentar detener la sangre y le decía que estaría bien, pero Marsh solo sonreía al ver que su comida de agradecimiento caía y Parona lloraba porque Marsh siempre había sido muy amable. Aunque la niña le preguntaba si Fushi estaba allí y ella le miente respondiéndole que sí, lo que generaba una sonrisa en Marsh, quien derramaba una lágrima y su vida se esfumaba, dejando desconsolada a Parona, mientras que la anciana retomaba nuevamente el viaje, pero Parona cubría a la niña mientras lloraba y luego se lanzaba del carruaje, comenzando a caminar en dirección de aquella destrucción. Juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Nuestro prota, por su parte, asustaba a las personas y a los soldados porque no podían hacer nada ante aquel poder destructivo que tenía, pero en medio de todo este caos, Parona avanzaba diciéndole que le agradece porque luchaba por Marsh, aunque ya no era necesario, y cuando Fushi volvía a su aspecto humano, miraba el cuerpo inerte de la niña, al tiempo que Ayase, bastante herida, intentaba moverse, pero Parona se acercaba tomando una hoja de metal porque sabía que Marsh pronto podría descansar en paz. Mientras tanto, Marsh veía cómo sería su vida si hubiera regresado a la aldea y la felicidad de todos al saber que seguía con vida. E incluso hubiera crecido hasta ser una adulta que disfrutaría haciendo sus labores, pero entonces volvía a la realidad porque había sido impactada y murió. Entonces notaba cómo el espíritu de Oniguma también estaba allí y ella lo abrazaba, justo cuando escucha la voz de Parona y miraba también a nuestro prota, por lo que corría hacia la chica, pues no deben irse sin dejarla, pues no quiere morir, ya que aún tenía muchas cosas por hacer, y escuchaba cómo Parona le promete que pronto se reunirían porque ella no soportaría esta realidad, y Marsh intentaba que la escuche porque no debe tomar una decisión así. Incluso le gritaba a nuestro prota para que lo evitara y este lo conseguía en el último segundo, ya que lograba sentir a Marsh, y al notar que llegaban más soldados se transformaba nuevamente en su forma de oso, comenzando a correr con Parona a sus espaldas, quien se lamentaba porque no puede creer que Marsh la animara a pesar de no haber podido cuidarla. Unos días después regresaban a la aldea, donde las personas se asustaban al escuchar unos pasos de una bestia gigante y miraban extrañados que Parona estaba sobre aquel oso que debía ser Oniguma. Pero ella se acercaba y todos le preguntaban qué sucedió y dónde estuvo todo este tiempo, mientras que Parona solo responde que no logró hacer nada y les enseñaba la carta que había hecho Marsh para ellos, porque prometía estar bien, y esto hacía llorar a los padres de la niña porque debían haber hecho mucho más para proteger a su hija y darle la vida que necesitaba, pero fallaron al intentarlo y abrazaban a Parona agradeciéndole por todo lo que hizo, justo cuando nuestro prota volvía a su forma humana, dejando a todos más impactados. Y en este momento uno de los aldeanos les avisa que venía un grupo de guardias desde Yanome, por lo que Parona sabe que venían por nuestro prota y le pide que huya porque seguramente intentarían capturarlo, y espera que le entienda porque debe vivir su vida libremente sin que nadie intente detenerlo. Así que nuestro prota lo aceptaba y volvía a su forma de lobo, comenzando a alejarse y desapareciendo de la vista de todos. Minutos después, Parona subía hasta una torre viendo el grupo que había venido en búsqueda de nuestro prota, y entonces sacaba una flecha que Marsh le dio en aquella ocasión y uno de los hombres le entregaba un arco. Entonces ella sabe que debe detener a aquella mujer por Marsh y apuntaba concentrándose lo mejor que podía, impactando con la flecha en la mano de Ayase, quien no se reponía del todo de las heridas, pero Parona lloraba porque había fallado la verdadera intención de su disparo.
Mientras tanto, nuestro prota lograba ganar un poco más de humanidad gracias a lo que sucedió al separarse de Marge, aunque no la perdió del todo, sino que estarían juntos porque adoptaba la forma de la niña y seguía su camino. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. Durante los siguientes días, nuestro prota avanzaba por el bosque mayormente en forma de lobo porque así podría fiarse de su instinto, aunque recordaba lo que sucedió en aquel lugar y cómo había perdido a quien fue su madre, algo que sin entender le seguía doliendo y no volvió a transformarse nunca más en oso, aunque su cuerpo en ocasiones regresaba a la forma de aquel chico. Incluso en los momentos que llegaba a tener hambre se transformaba en Marge para poder escalar con facilidad y así conseguir varias frutas, pero mientras lo hacía sentía un olor familiar cerca, por lo que llegaba hasta un carruaje que reconocía y Pioran se asustaba demasiado al ver que Marge seguía con vida, por lo que comenzaba a hacerle todo tipo de preguntas sobre dónde había estado o cómo es que seguía con vida, mientras que nuestro prota simplemente notaba la mancha de sangre del lugar donde había estado Marge y luego volvía a su forma humana, lo que sorprendía a Pioran, pero entendía por qué es que no hablaba y le dice que ella sufrió bastante porque fue abandonada e incluso por los caballos del carruaje, aunque nuestro prota comenzaba a avanzar y Pioran le pedía que no la dejara abandonada, pues debía tener compasión con una anciana. Minutos después, ella le hacía varias preguntas porque quisiera saber qué tipo de monstruo era para poder convertirse en Marge luego de todo lo que sucedió y supone que no puede expresar sus sentimientos porque nunca lo ha escuchado hablar, así que le gustaría poder conocer esa mente que tiene, aunque justo en aquel momento su visión se vuelve borrosa, por lo que le pide que se detenga en un momento, ya que estaba muy débil pues no ha comido en 2 días, mientras que nuestro prota no parecía entenderle y Pioran en cambio al mirar la pierna de él delira porque podría ser comida. Así que se lanza para comer algo, asustando a nuestro prota porque estaba intentando morderlo. Entonces rápidamente se transforma en lobo y se aleja gruñéndole para que no hiciera nada, pero Pioran le pide que fuera algo comprensivo porque él se regeneraba con facilidad y ella en cambio no había comido en varios días. Pero Fushi sube rápidamente un árbol transformado en Marge para poder alejarse y comenzaba a comer algo de fruta, lo que para Pioran era una tortura porque ella quisiera un poco y nuestro prota, algo asustado por escucharla gritar, le arrojaba una de las frutas, la cual la anciana devoraba en segundos, así que Fushi le arrojaba varias más, recortando la forma de ser de Marge, quien hizo justamente lo mismo con él cuando le arrojaba algunas frutas y segundos después bajaba reclamándole que debe decir gracias, algo que Pioran hace mientras le acariciaba la cabeza. Luego de avanzar por un rato, llegaban hasta una señal donde Pioran se alegraba porque encontraron un mapa, así que sabe más o menos por qué lugar deben caminar y comienza a replicar aquel mapa en un pergamino. Pero nuestro prota en cambio miraba asombrado este papel y el objeto con el que la anciana escribía, incluso luego de analizar por algunos segundos le quitaba lo que ella tenía, comenzando él mismo a dibujar unas líneas y garabatos, asombrando un poco a Pioran porque parece que le interesaba la escritura, así que dibujaba con su bastón la palabra lengua para que él pudiera entenderla, asombrándose porque Fushi logró replicarla rápidamente y ella supone que estaba interesado en aprender demasiado, por lo que promete enseñarle todo sobre la comunicación humana y que pudiera actuar como uno si a cambio él la ayudaba, aunque no recibía confirmación de Fushi, pero suponía que era algo que sí sucedería, por lo que durante algunas horas más ella le enseñaba todas las cosas y le explicaba su nombre y cómo se escribía, incluso le escribía el nombre de Fushi y el de ella para que lo conociera, llevándolo hasta un estanque donde nuestro prota imitaba la forma en cómo ella bebía agua y aprendía a pronunciar la palabra río. Unas horas después, nuestro prota ya aprendía a decir fuego y pescado, incluso repetía las expresiones de felicidad de Pioran, por lo que durante varios días la acompañó en aquel viaje aprendiendo mucho más, conociendo varias cosas y empezando a comunicarse de una mejor manera, llegando luego de avanzar por muchos días y noches hasta un pueblo costero donde Fushi era capaz de preguntar por varias cosas y reconocer comida. Entonces, luego de conocer un poco, subían a un barco donde Pioran le dice que últimamente hablaba demasiado y parecía querer aprender mucho más, pero Fushi respondía con palabras entrecortadas que aprender era crecer, algo que asombra a Pioran, pero aprovecha para preguntarle de dónde provenía o qué era antes, aunque nuestro prota responde que no lo sabe porque vagó mucho tiempo solo hasta que se encontró con aquel chico el cual no sabía su nombre, porque en aquel tiempo solo recordaba sabores, olores y formas, pero al final terminó convirtiéndose en ese mismo chico.
Luego de avanzar por algunos días en barco, Pioran le dice que ya se avisaba a la Tierra, explicándole que aquel cielo rojo era causado en parte por Yanome, quien luchaba contra el territorio de Takana. Pero luego de desembarcar, avanzaban por el bosque donde Pioran le dice que deberían ir a visitar a un conocido suyo, el cual era bastante intelectual y quien podría saber más sobre qué era Fushi. Pero esa noche decidían acampar en medio del bosque. Unas horas después, en medio de la madrugada, una raíz surgía desde el suelo e impactaba en nuestro prota, tomándolo por sorpresa porque lo atraviesa y las raíces salían de su cabeza. Incluso Pioran se despertaba cuando nuestro prota volvía a su forma de lobo porque no podía volver al aspecto que tenía antes. Pero la anciana no entiende nada y Fushi le señalaba dónde estaba quien lo atacó, viendo asombrados que había una figura en raíces muy similar al aspecto humano que nuestro prota tenía. Pero cuando la anciana comenzaba a reclamarle quién era y por qué tomó este aspecto, el tiempo se detenía, surgiendo desde el suelo Kansa. Y para resumirles, es como un dios y aquel que había enviado a nuestro prota a este mundo, como también era quien narraba la historia, pero a mí no me quita mi chamba. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Pero se acercaba con Fushi porque seguramente podría entenderlo y le dice que debe sentirse desesperado al saber que aquel ser le robó una parte de él, pero seguramente no recuerda claramente qué fue lo que le quitó y si debe sentirse muy impotente, por lo que le daba un consejo, pues si quiere recuperarlo debe ver a aquel ser como un enemigo y eliminarlo para así recuperar lo que le pertenece. Entonces, una vez el tiempo volvía a correr, nuestro prota sale en dirección de aquel ser de raíces, esquivando sus ataques y logrando quedarse a su espalda para morderlo, pero Kansa le avisaba que si quiere superarlo debe quitarle el núcleo de carne que aquel ser tenía en su interior porque es la única manera de vencerlo. Justo cuando nuestro prota era lanzado por el aire e impactaba contra un árbol para luego caer con fuerza sobre unas raíces que lo debilitaban y lo aturdían, comenzando a robar sus recuerdos nuevamente, dejándolo sin la posibilidad de volver a su forma de lobo, al tiempo que Pioran lo buscaba en medio de la oscuridad, pero nuestro prota le ordena que se aleje, pues ahora adoptaba la forma de Oniguma y seguía escuchando que Kansa le explicaba que aquel ser vivo era algo fallido que robaba la información de sus recipientes y que no le permitiría volver a convertirse en uno de ellos, por lo que nuestro prota, molesto al ver que usaba su forma de lobo, empezaba a atacarlo, aunque aquel enemigo lo mordía y luego una raíz se incrustaba en su cuerpo comenzando a recorrerlo, algo que nuestro prota intentaba evitar y con su fuerza aplastaba el cuerpo de aquel ser, logrando con sus garras abrir su interior, revelando dónde estaba el núcleo, aunque terminaba siendo superado pues caía al suelo perdiendo la habilidad de poder usar el aspecto de Oniguma, pero entonces usaba su último recipiente, el de March, mientras que aquel monstruo se convertía ahora en Oniguma y aunque podía ver su núcleo, nuestro prota empezaba a correr cuando lo atacaba, aprovechando la agilidad que tenía para moverse entre los árboles y lograba rodear el monstruo, consiguiendo saltar con bastante impulso y alcanzaba el núcleo, así que empezaba a estirarlo mientras que el monstruo lo sujetaba con sus raíces para sacarlo de allí, pero nuestro prota no soltaba aquel núcleo y un segundo antes de ser alcanzado conseguía arrancarlo por completo, consiguiendo que el cuerpo de este ser se convierta en madera seca, mientras que nuestro prota caía al suelo mirando aquel núcleo, el cual al destruirlo le devolvía por completo sus recuerdos y emociones, lo que sorprendía a nuestro prota porque era como volver a vivir todos aquellos sucesos. Pero entonces le preguntaba a Kansa quién era él y este le confiesa que era su creador y ambos tienen en común salvar este mundo, aunque monstruos de este mismo tipo buscaban evitarlo y puede prometerle que le esperaría un gran futuro, aunque parece que aún no lograba entenderlo del todo y desaparecía prometiendo que ya llegaría el momento en el que se volverían a ver, dejando solo a Fushi, quien cuando Pioran le preguntaba qué había sucedido y cómo lo venció, nuestro prota respondía que no lo sabía. No lo entiendo. I don't understand. Al siguiente día conseguían llegar hasta el conocido de Pioran y ella, emocionada, lo llamaba urgentemente porque le traía algo interesante, un ser inmortal. Tiempo atrás, Gugu estaba junto a su hermano en una tienda donde vivía en el medio del bosque y se reclamaba porque no había nacido en una familia rica, pero Shin le dice que no debería pensar en esto, pues por ahora la prioridad que tenían era conseguir más dinero del que ya tenían acumulado para comprarse una buena casa y vivir bien.
Así que al día siguiente los dos fueron al campo, donde Shin se encargaría del trabajo en el campo, mientras que Gugu fue enviado para vender algunas cosas, por lo que con gusto el chico lo aceptó y ya en la plaza negociaba algunas de las cosas con aquellos que pasaban, aunque había una chica que siempre le llamaba la atención y lo avergonzaba cuando la veía pasar cerca, así que trataba de disimularlo, mientras que un anciano llegaba preguntando por unas semillas, algo que Gugu negaba tener, pero quedaba pensativo porque ese anciano era alguien que muchos consideraban un tipo chiflado y que estaba en algunos negocios turbios. Después de la jornada de trabajo, Gugu regresaba a casa, donde su hermano se despedía de un grupo de chicos que, según él, eran sus amigos que conoció hace poco, algo que Gugu ignoraba hasta que revisaba los ahorros porque hacía falta dinero y se pregunta si los robaron. Incluso puede que alguno de aquellos chicos fuera, pero Shin le dice que no debería culpar a sus amigos y Gugu entonces se disculpaba, mientras que su hermano le pide que no piense más en esto porque igualmente luego lo recuperarían trabajando y Gugu dejaba la caja en otro lugar. Luego iba a comer algo que le regalaron cuando notaba que un perrito se acercaba, así que con compasión le daba un poco para que disfrutara, sintiendo que ambos estaban en una misma situación de necesidad. Al siguiente día, mientras estaba nuevamente vendiendo algunos productos, nota que el cachorro del día anterior estaba nuevamente frente a él, por lo que lo acaricia y miraba su placa, al tiempo que escuchaba cómo la chica que le gustaba gritaba justamente el nombre de aquella mascota, por lo que tomando valor la sujetaba y le preguntaba a la chica si era esto lo que buscaba, alegrándola bastante porque le ayudó y como recompensa le entregaba un anillo prometiéndole que si lo vendía nunca más debería vender vegetales, algo que dejaba totalmente impactado a Gugu porque aquella chica sí lo había visto antes y cuando intentaba hablarle de nuevo ella se había marchado ya con su criada, mientras que él, lleno de ilusión, regresaba feliz para contarle a su hermano lo que le sucedió, aunque al llegar notaba que no estaba allí y eso se le hacía extraño, pero también notaba que la caja de sus ahorros estaba vacía y dentro había una carta que lo llenaba de ira porque su hermano lo había abandonado llevándose todo lo que habían ahorrado, dejándolo decepcionado y no comprendía por qué no había nacido en una familia mejor, por lo que durante los siguientes días siguió trabajando sin nada de entusiasmo ni alegría, pasando así el tiempo sin nada de emoción. Una tarde en una colina, mientras seguía lamentándose, nota que un vagón con unos troncos pasaba cerca y queda lleno de miedo cuando uno de aquellos troncos se suelta y pasaba cerca de él, asustando incluso al conductor, quien le pide que vigile un rato aquel tronco mientras buscaba a alguien que le ayude a subirlo de nuevo. Pero aún con bastante miedo, Gugu nota que aquel tronco comienza a moverse colina abajo, algo que le asustaba demasiado porque ve que había una chica en el fondo, así que corre y le grita para que se alejara, aunque como ella no reacciona, la terminaba empujando hacia un lado, evitando que el tronco la alcance, mientras que él solo miraba al cielo por unos segundos para luego caer al suelo inconsciente. Minutos después escuchaba algunos gritos y personas que llamaban a Lin, alegrándose porque estuviera bien, y Gugu, a pesar de estar herido bajo aquel tronco, se alegraba también porque ella no sufrió ninguna herida mayor, así que podía descansar un poco y volvía a perder la conciencia, mientras que Sake justo llegaba a aquel lugar. Algunas horas después, Gugu despierta algo confundido sin saber ni entender dónde estaba, así que bajaba de una mesa sintiendo extraño su cuerpo porque se sentía más pesado, pero al acercarse a un espejo queda horrorizado porque ahora su rostro parecía el de un monstruo, justo cuando Sake le dice que fue increíble que lograra sobrevivir a aquel golpe y solo su rostro terminó afectado, pero Gugu, luego de entender lo que le sucedió, se alegraba porque siempre había deseado ser alguien diferente y ahora podría hacerlo, pues se convertiría en un monstruo desconocido para muchos. Luego de algunos días, Gugu se acostumbró a vivir y fue cuando Pioran apareció junto con nuestro prota, algo que los asombraba a todos cuando Fushi les muestra las formas en las que puede transformarse. Esto era algo que superaba todo lo que Sake se había podido imaginar y pregunta a Pioran dónde lo consiguió. Entonces la anciana le explica que las personas de Yanome lo habían capturado y pasaron por muchas cosas hasta poder llegar aquí. Incluso Gugu se presentaba y se burla al saber que nuestro prota se llama Fushi porque le parecía un nombre muy simple, pero notaba que este no parecía tener un sentido del humor amplio y preguntaba a Sake si podía mostrarle el lugar, algo que el anciano confirma. Entonces Gugu se lo lleva mostrándole todos los lugares, mientras le explicaba que Sake es conocido por ser un licorero, aunque era más bien como un hobby. Pero entonces Fushi pregunta qué es el licor y Gugu se asombra porque no lo conozca, aunque a nuestro prota no le agradaba para nada, y en cambio Gugu le dice que con su ropa tan sucia no llamaría la atención de las chicas, por lo que lo tomaba para que salgan a darse un baño en un río
río que estaba cerca y Fushi se detiene en seco. Entonces Pioran le explica que él le tenía miedo al bosque porque una criatura en forma de árbol los atacó, lo que sorprende a Gugu porque supone que era inmortal y nuestro prota le dice que igualmente le daba miedo. Entonces Gugu tiene otra idea que sí les podría servir. Unos minutos después llegaban hasta una tina donde Gugu le dice que seguramente los regañarían por usar el agua de este lugar, pero no importaba porque debían darle un buen baño. Entonces comenzaba a quitarle las prendas, asombrándose porque parecía como si estuvieran aferradas a su piel, lo que le complicaba más la tarea, pero lo consigue. Y nuestro prota en cambio le quita la máscara a Gugu, quien se tapaba su rostro porque no debe verlo ya que era muy feo. Pero nuestro prota responde preguntándole qué significaba feo y Gugu se asombra porque no parece conocer muchas cosas. Entonces le explica varios términos porque al final y al cabo ambos eran como dos monstruos en este mundo. Así que durante las siguientes horas le enseñaba lo básico que debe aprender en aquella casa si quiere vivir, cosas como limpiar, cocinar o trabajar en el campo, y le preguntaba por su edad o su familia. Pero Fushi responde que no sabe a lo que se refiere, algo que confundía más a Gugu porque no parece saber muchas cosas sobre él mismo y le daba una rápida explicación, confesándole que en su caso sí tiene un hermano, el cual siempre creyó que era el más genial de todos, aunque por ahora estaba consiguiendo dinero y tenía la esperanza que algún día regresará con una gran fortuna, pero comenzaba a envidiar el hecho de que nuestro prota no tuviera aquellos recuerdos de su familia. Luego de algunos días más, mientras cenaban, Piora pregunta qué harían con Fushi, pero Sake no lo sabe porque era alguien que preparaba licores, así que los dos ancianos empiezan a idear maneras de poder ganar dinero aprovechando las cualidades del chico. Pero Gugu se molesta porque lo estaban viendo como un simple objeto y solo pensaban en ganar dinero, cuando deberían sentirse orgullosos de tener a alguien con tal poder cerca, y en su caso lo tratarían como un hermano. Al siguiente día Gugu habla con nuestro prota preguntándole qué haría en unos años porque en su caso siempre ha soñado con vivir en una casa grande y poder comer hasta quedar satisfecho, lo que se le cumplió, pero tuvo que perder a su hermano y vivir encerrado con aquella apariencia de monstruo, aunque era un sacrificio que tuvo que pagar. Pero llevaba de vuelta a nuestro prota a la tienda preguntándole qué podía conseguir con su poder, justo cuando Lin entraba en el lugar preguntando si tenían algo que sirviera para las heridas, lo que avergüenza a Gugu, quien intentaba hablar de la manera más normal posible, pero se asombra cuando la chica le comenta sobre una herida que tiene y que la avergonzaba. Por esto vino buscando ayuda para encontrar una forma de curarla, lo que Gugu acepta, pues haría lo mejor que pudiera, aunque la vergüenza casi no lo deja hablar cuando ella pregunta si siempre estaban allí, pues quisiera saber su nombre. Entonces él lograba pronunciarlo con algo de dificultad, viendo que en realidad Lin estaba hablándole era a Fushi, el cual respondía lo que podía y aún así ella quedaba encantada, por lo que Gugu al final termina llevándoselo del lugar, pues molestaría a los clientes con su actitud infantil, ya que le confiesa a Lin que Fushi no puede ni siquiera cambiarse él solo o hablar correctamente, aunque para Lin esto no era problema porque ella podría ayudarle en lo de hablar y las otras cosas. Pero esta traición deja tan resentido a Gugu que luego de algunos consejos del anciano decide ponerse mamadísimo para cambiar su aspecto y mostrar su verdadera fuerza, mientras que Fushi aprendía a cómo reírse como lo hacía el anciano Sake. Mira ese potencial. Al siguiente día todos en la casa se sorprendían, pues Lin llegaba con la propuesta de trabajar junto a ellos e incluso estaba dispuesta para venirse a vivir aquí, lo que Sake aceptaba sin problema, mientras que Gugu se asusta mucho. Entonces cuando Lin se marcha, el chico pregunta al anciano si sería buena idea, pero Sake no ve problema porque tenían suficientes habitaciones y le recomienda a Fushi que no use sus habilidades frente a la chica para que no la asuste tan pronto, mientras que Gugu no sabe si su vida ahora será un sueño o un infierno. Eres un perro desagradecido. Un rato después, el chico le pregunta a nuestro prota qué más puede hacer con sus poderes aparte de transformarse, aunque Fushi lo piensa y recuerda cuando hizo aparecer una lanza, por lo que lo intenta, asombrando a Gugu porque es un poder genial, mientras que Fushi confiesa que no sabe cómo es que funciona, pero intrigaba un poco a Gugu porque deberían aprender cómo funcionaban sus poderes y tiene una idea, ya que pueden experimentar con su inmortalidad, y le hace un pequeño corte que nuestro prota sanaba rápidamente para luego crear el arma que lo cortó, asombrando a Gugu porque parece que esa era la forma en cómo funciona y lo intentaba con una antorcha, pues sería estupendo si él pudiera fabricar de esta manera fuego, pero Fushi solo conseguía hacer que un trozo de madera aparezca y Gugu se decepciona. Además nota la expresión triste de nuestro prota y le dice que si no le agradaba hacerlo puede negarse sin ningún problema.
Esa noche nuestro prota sale por un momento, aunque seguía mirando con miedo a aquel bosque y se transformaba en su forma de lobo para regresar a casa. Al siguiente día, Gugu recibe a Lin, quien había llegado para instalarse, y luego de hablar un poco, el chico se alegra al saber que los dulces que le dio le hicieron sentirse mejor, por lo que entonces va a hablar con Sake para que le ayude con algo de medicina para una herida de hace 3 meses que ella tiene, pero Sake dice que eso es extraño porque la herida debió cicatrizar y tiene una idea, ya que usando una manguera que conectaba la cabeza de Gugu empieza a extraer un líquido extraño, lo que confunde al chico, quien pregunta cómo lo consiguió, y Sake le confiesa que no debe preocuparse, pero cuando lo operó le agregó un órgano extra, ya que siempre tuvo curiosidad por saber qué sucedía si el licor se almacenaba en el cuerpo humano de esa manera. Entonces podrían comprobar si tiene propiedades curativas, pero Gugu, en cambio, furioso al saber que experimentó de esta manera con él y que todavía no tenía ni una pizca de remordimiento, sale corriendo de este lugar, lo que preocupaba a Lin, y cuando Sake les explica lo que pasó, ella también se molesta porque debe ir a traerlo, pero el anciano responde que tenía mucho trabajo y Lin no cree que ella pueda ir a convencerlo para que regrese, pues no se conocían mucho, y aprovechaba que nuestro prota justo llega para decirle que debe ir él, aunque este se niega de inmediato, dándoles a entender que se había peleado con el chico. Pero cuando llega la hora de la cena, era Fushi quien se encargaba de la comida, Lo que no sale para nada bien porque es intragable y sin nada de sabor. Gugu, por su parte, se decepcionaba al notar que nadie venía a buscarlo y decide que vivirá solo, aunque intenta también sacar un poco de licor de su interior y no funciona sin intentar lo que pruebe, así que vuelve a aquella tienda vieja donde vivió con su hermano y se promete que lograría vivir él solo. Al siguiente día, el chico consigue llegar hasta la plaza donde muchos ya rumorean sobre lo que se dice de este monstruo, pero Gugu llegaba con uno de los viejos conocidos que le daban trabajo y explica que era Gugu, aunque tuvo un accidente y ahora debe usar esta máscara, pero promete que estaba en forma para trabajar y al siguiente día lo demostraba porque en el campo sobresalía sobre todos los demás, algo que el jefe le halaga e incluso lo invita a cenar en su casa, por lo que Gugu aceptaba, mientras que los hijos del jefe preguntan por qué llevaba esta máscara y él responde que tuvo una herida, mientras que el jefe le propone que se viniera a vivir en este lugar como uno más de la familia, y los niños comienzan a reclamarle a su padre porque Gugu era visto como un monstruo, entonces no lo aceptarían, y mientras su padre intenta hacer que se disculpen, Gugu lo entiende diciéndoles que él buscaba una familia con amor donde lo aceptaban como era, entonces se quita su máscara para que lo vean, ya que si son capaces de aceptarlo así, entonces sí podría ser de la familia, pero todos quedan horrorizados y los niños lo llamaban un monstruo, por lo que Gugu se marcha sabiendo que esto sucedería y el jefe sale disculpándose porque no era lo que esperaba que pasara, ya que si quiere puede seguir trabajando con él, algo que Gugu acepta prometiendo que estaba sonriendo y dejaba más tranquilo a aquel hombre. Pero cuando el chico se aleja pensando en lo que pasó, otros chicos más le quitaban su máscara lanzándola al agua para luego huir, lo que molestaba a Gugu porque se comportaban de manera infantil, mientras que él se pregunta para qué le servía la máscara si ya no quiere vivir como humano, por lo que al final opta por dejarla allí, ya que será libre y no se ocultaría más. Al siguiente día, todos en la ciudad se asombraban al verlo sin máscara y muchos se aterrorizaban, pero Gugu llega con el jefe diciéndole que así trabajaría mejor y este no le replica, sino que espera que fuera de verdad. Al tiempo que nuestro prota intenta hacer las cosas que hacía Gugu en casa, pero no lo puede hacer nada bien porque las comidas le quedan incomibles y el campo estaba destrozado, así que Fushi iba con Pioran pidiéndole que le enseñe sobre las cosas de la casa y cómo ser de utilidad, pero ella se niega porque no sería quien lo hiciera, y si quiere conseguirlo debe ir por Gugu para que éste le enseñe porque es el mejor maestro, algo que Fushi niega y trataba de convencerla como lo hacía March, pero no le funciona y entonces se marcha, lo que Lin no comprende, pero Pioran le dice que no puede mimarlo porque aquel chico debe volverse un humano lo más rápido posible. Gugu, por su parte, seguía trabajando mientras que los otros trabajadores lo miraban bastante, pero cuando él los enfrentaba, ellos preferían marcharse y esto hace reír a Gugu porque eran exagerados. Entonces se motiva para seguir mejorando porque su cuerpo estaba cambiando por el esfuerzo y mientras lo hacía, llega el hijo del jefe quien le arroja un cubo de agua y le ordena que no vuelva al trabajo, lo que Gugu no entiende porque su padre es bastante amable como para tener un hijo con aquella hostilidad, mientras que el niño le dice que por esto no debería darle más problemas a su padre
y lo mejor es que no regrese porque no necesitan fenómenos en el trabajo, lo que sorprende a Gugu, pero al siguiente día decide ir escondidas hasta el campo, escuchando algunos comentarios de los trabajadores, quienes siguen burlándose de su aspecto. Entonces se marcha sin que lo noten y le agradecía en silencio a aquel jefe porque, de no ser por su ayuda, se hubiera hundido hace mucho, pero ahora debe marcharse, y revisaba que tenía unas pocas monedas que no le servirían de nada, por lo que intenta conseguir algún trabajo, pero todos los trabajadores gritaban llenos de miedo al verlo y le piden que se aleje, algo que Gugu no comprendía, y por más que lo intenta no consigue quien le dé trabajo. Entonces se gastaba el poco dinero que tenía en algo de comida y notaba que aún conserva el anillo que le dio Lin, por lo que, siendo su última opción, va con el dueño de una tienda de joyas, al que pregunta cuánto le daría por aquel artefacto, y a pesar de la impresión que se tenía al ver el rostro de Gugu, no cree que tuviera aquella joya. Pero el chico se marcha antes que pueda decirle algo y no entiende por qué estaba intentando proteger algo de su pasado humano cuando ahora era un monstruo, pero escuchaba unos gritos y notaba en el suelo un chico bastante delgado y desnutrido, reconociéndolo de inmediato porque se trataba de Shin, quien estaba en un pésimo estado, algo que lamenta y le entrega aquel anillo prometiendo que podrá comer hasta saciarse si lo vende, aunque Shin lo llama como hermano y Gugu le responde que él no tiene ningún hermano. Unas horas después regresaba hasta la vieja tienda porque sabe que aquel anillo no le sirve a un monstruo y espera que al menos Shin logre reivindicarse, pues en su caso seguirá viviendo como el monstruo que es, justo cuando alguien lo metía en un saco y no entiende qué pasa, pero dos hombres se ríen porque esperan que cumpla su promesa de hacer lo que fuera, ya que conseguirían un buen dinero al venderlo, mientras que Gugu gritaba por ayuda y nuestro prota impacta el saco sorprendiendo al chico cuando lo ve allí, pero además Fushi se transforma en su aspecto de oso para asustar a los dos hombres, quienes huyen aterrorizados, al tiempo que Gugu corre alegre hacia Fushi porque pensó que le tenía mucho miedo al bosque, algo que nuestro prota acepta, pero le dice que aprendió que no puede crecer si no estaba a su lado, y Gugu lloraba de alegría porque era quien mejor lo entendía. Durante unos días más, nuestro prota acompañaba a Gugu para asustar a algunos chicos que lo molestaban y que iban hasta su tienda siempre para burlarse, pero nuestro prota disfrutaba de aquellos estímulos porque mientras más intensos fueran, más fácil lograba recordarlos y aprendía sobre aquellos sentimientos. Así que luego de divertirse por varias horas en el pueblo, caminan y Fushi pregunta si no regresarán a la casa de Sake, pero Gugu lo niega porque aquel anciano experimentó con su cuerpo y en ese momento cae inconsciente, lo que asustaba a nuestro prota, quien lo llama, y minutos después ya estaban en la tienda de Gugu, el cual decía que debió ser por la poca comida ya que no se ha alimentado mucho, y nuestro prota entonces recordaba todo lo que había comido porque debía ayudar a Gugu y entonces se imaginaba cómo crear aquellas cosas, asombrándose cuando sí logra crear fruta y algunos pinchos. Entonces se los ofrecía a Gugu, quien come emocionado porque no sabía que pudiera hacerlo, incluso Fushi tampoco lo sabía. Y como dato, nuestro prota puede crear las cosas según la intensidad del recuerdo, así que recordando lo que experimentó con esa comida es que puede recrearlas. Así que Gugu comía hasta quedar completamente satisfecho y escuchaban como Mir llegaba saludando a Gugu, aunque nuestro prota lo llamaba Joan y Gugu pregunta por qué decía aquel nombre. Entonces Fushi le explica que alguien lo llamó de esta manera y que fue el primer humano que conoció, el cual lo cuidó y le dio de comer hasta que dejó de moverse y quedó completamente vacío. Por esto terminó adoptando aquella forma y Gugu supone que entonces aquel chico había muerto, pero nuestro prota pregunta qué significaba morir y Gugu le dice que es aquello a lo que llama quedar vacío, aunque ha notado que puede transformarse en un lobo, oso e incluso en una niña, por lo que supone que todos ellos han muerto y si puede crear cosas que le han generado dolor o algún tipo de emoción, supone que al perder a una persona cercana, aquel dolor emocional también le permite adoptar su forma, algo que le parece bueno, pero Fushi no entiende el por qué, mientras que Gugu le explica que es una buena forma de recordar a los demás porque en su caso quisiera que lo recordara de esa manera aunque muriera, explicándole que lo ideal para un niño de su edad era crecer en una familia amigable y con sus hermanos, aprendiendo muchas cosas y disfrutando de buenas comidas, algo que pensaba tenía aunque su hermano siempre lo controlaba, y después de varios días con lo que creyó que era su familia, vio que estos ya se marchaban, comprendiendo entonces que no eran sus padres ni hermanos sino que habían sido contagiados
tratados como empleados, así que continuó solo con su hermano, quien a pesar de todo seguía tratándolo bien y siempre lo acompañaba, pero esto también terminó desapareciendo y ahora estaba completamente solo, por lo que le alegra haberlo encontrado y que sea como parte de su familia. Además le pide que si llega a morir debe convertirse en él para que lo recuerde para siempre. Luego quedaba dormido porque comió bastante y nuestro prota miraba como sus ojos se cerraban y descansaba. Luego de algunos segundos, les sorprende escuchar que Lin se alegraba al verlos allí, pero Gugu se escondía tras un árbol para que ella no viera su rostro, mientras que la chica confiesa que logró encontrarlos gracias a Mir, pero no entiende qué hace allí y que era hora de volver, aunque Gugu se negaba a hacerlo y ella le dice que Saki aceptó su error y que se disculparía, incluso le quitaría aquel órgano sin ningún problema, solo que debe volver. Pero Gugu aún se niega a hacerlo porque ya había tirado su máscara y eso significa que renunció a su humanidad para ser el monstruo que es completamente, aunque Lin lo anima porque lo necesitan en la casa ya que es de mucha ayuda y lo quieren bastante. Aunque en realidad ella vino porque hacía comida horripilante y ya extrañaban las buenas comidas. Así que se acercaba a Gugu y le quitaba la tela con la que se cubría, mientras que el chico asustado se cubre de nuevo sin entender por qué quiere ver su rostro, pero ella le dice que no le importaba ver su verdadero rostro ya que sigue siendo el mismo e incluso si es tan importante para él podría ir a buscarle su máscara. Pero nuestro prota se acercaba a Gugu porque parece que le duele el corazón cada vez que habla con Lin y el chico se avergüenza, pero Fushi le dice que entonces le ayudaría a solucionarlo y sale corriendo en búsqueda de aquella máscara, dejándolo solos, y Lin para animarlo le dice que le enseñará la herida que ella tiene, algo que siempre la avergüenza demasiado y le mostraba un pequeño rasguño en su brazo, lo que sorprendía a Gugu porque no es nada en comparación con lo que él tiene en su rostro e incluso le grita que era demasiado exagerada para llamar esto una gran herida, por lo que Lin se arrodilla llorando, pues es lo mismo que sus padres le dicen, ya que siempre la llaman una exagerada y la ven como un tipo de mascota, pues nunca ha podido tener un poco de libertad, ya que sus padres siempre le indican qué es lo que debe hacer y cómo debe vestir. Incluso a ella no le agradaba el color verde que le hacen usar todo el tiempo porque es el color de la familia, como tampoco tiene tiempo a solas porque siempre una criada la estaba siguiendo y todo tiene restricciones para ellas. Eso es algo que le molestaba porque quería demostrar que sí puede hacer algo por ella misma sin que un adulto estuviera siempre pendiente. Eso sorprendía a Gugu porque era demasiado exagerada y no valoraba los privilegios que tenía, pero Lin responde que no esperaba que entienda su situación porque igualmente si no hubiera nacido en aquella familia no tendría esa herida, pues alguien la empujó por la espalda y según cree pudo haber sido alguien que tenía problemas con su padre, y Gugu solo la llama demasiado tonta, pero cuando ella le reclama notaba que él estaba llorando. Entonces se sienta en silencio por unos segundos y le pregunta cómo él se hizo aquella herida en su rostro, pero Gugu solo responde que no le dirá nada y se avergüenza cuando ella pregunta si le gustaba, aunque al no recibir una respuesta Lin tiene una idea viendo algo que trajo al lugar, por lo que lo tomaba y le dice que le trajo una máscara para que la use ya que así podría ser el mismo de siempre, aunque Gugu se molesta porque es una simple bolsa, pero Lin le dice que igualmente no le importaba porque ella sin importar si es un humano o un monstruo le sigue pareciendo alguien interesante, por esto es que quiere conocerlo mucho más y aprender todo lo que pueda enseñarle, así que Gugu animándose utilizaba aquel objeto como máscara y se disculpa por lo que había dicho antes, pero ella le responde que eso no importaba porque ya había pasado y era momento de ir a buscar a Fushi porque este no regresaba. Nuestro prota por su parte llega hasta el campo arrastrando el olor de la máscara y cuando la encuentra escucha la voz de Kansa quien pregunta si le divertía ser humano, pero Fushi intenta golpearlo con varias frutas aunque solo escucha la voz que le advierte que este mundo tiene peligros que lo acechan y que lo atacarían en cualquier momento. Mientras tanto, Gugu caminaba por la plaza buscando a Fushi porque debería estar cerca buscando la máscara, y mientras lo hacen, un hombre sujetaba a Lin porque la había encontrado al fin y era hora de regresar a casa, sorprendiendo a Gugu cuando ella le dice que seguramente su padre contrató a aquel tipo para que la lleve a casa, y escuchaba como algunos rumoreaban que Lin se había escapado de nuevo, así que él decide ayudarla golpeando a aquel hombre para que suelte a Lin y juntos corrían alejándose de todos, llegando hasta una colina donde ya descansaban y Gugu
Gugu pregunta si se había escapado antes, algo que ella confirma, pero el chico seguía asombrado que lo hiciera solo por la forma en cómo sus padres la trataban. Además, comprende que ella usaba aquella máscara para que no la reconocieran y se la devuelve para que pueda usarla y que nadie la encuentre, agradeciéndole por habérsela prestado, pero ahora comprende un poco más sobre cómo es ella en realidad. Justo cuando Fushi aparece con la máscara de Gugu, quien se la pone de inmediato y les dice que deben regresar con Sake, aunque Lin creía que no pensaba en regresar y el chico confiesa que aún no lo perdonaba del todo, pero ha comprendido que los motivos que le molestaban no eran tan importantes y que hay cosas más valiosas, como el hecho que en aquel lugar Lin se siente segura y deben ir a reunirse con los ancianos lo más rápido posible. Unos minutos después, en el camino, se encuentran con la criada de Lin, quien reconoce a la chica a pesar de la máscara que lleva y le pide que vuelva a casa porque sus padres estaban muy preocupados, algo que ella niega, y es Gugu quien la toma de la mano para que corran por el bosque, aunque la criada los seguía y Gugu le pide que se encargue, algo que él hace transformándose en su aspecto de Marsh, consiguiendo distraer a la criada, ya que al ver una niña herida decide dejar que Lin se marche y tomaba a Fushi para comenzar a correr, pero mientras Gugu confiaba en que nuestro prota los alcanzaría pronto, escuchaban los gritos de la criada, algo que lo extraña y más cuando aquella mujer dice que había un monstruo, por lo que él decide investigar y le pide a Lin que siga hacia adelante, mientras que él comenzaba a avanzar en medio del bosque hasta encontrar un rastro de sangre y cerca estaba Fushi tirado en el suelo, pero no comprende por qué unos fragmentos salían del chico y al seguirlos notaba una figura en medio de los árboles que obtenía la forma de March. ¡Vamos a morir todos! Segundos después, aquel monstruo atacaba y nuestro prota, con su forma humana, protege a su amigo con una lanza, al tiempo que le pide que huya de aquel lugar, pues este monstruo comenzaba a levantar más raíces y como puede, Fushi logra detenerlas, usando al tiempo varias lanzas, pero Gugu recordaba lo que Pioran había mencionado sobre un monstruo en forma de árbol que los atacó en el bosque y sabe que se trata de aquel mismo ser, por lo que aún así se niega a abandonar a nuestro prota, ya que le ayudará y justo son rodeados por una esfera de raíces, así que Fushi toma a Gugu para luego obtener su forma de Oniguma y se liberaba de aquellas raíces. Además empezó a avanzar hacia el monstruo y Gugu, tomando una de las lanzas, la arrojaba, impactando directamente en la cabeza, lo que le alegraba, pero aquel ser con una raíz lo sujeta y luego lo arrojaba por los aires, lo que preocupaba bastante a Fushi, quien se distraía y era atravesado por el monstruo, perdiendo nuevamente su aspecto humano. Gugu por su parte vomitaba parte del licor en su órgano y escuchaba los ruidos de la pelea, pero también nota que el fuego se expandía cerca de una antorcha y comprende que este mismo licor se había incendiado con facilidad, algo increíble, pero le daba una idea, ya que tomaba la antorcha y corría en dirección de aquel monstruo, aprovechando que nuestro prota lo distraía para él entonces acercarse, y su plan era vomitar aún más para poder incendiarlo, aunque no conseguía hacerlo y no entendía el motivo, pero luego de varios intentos termina siendo salvado por Fushi antes que fuera impactado y este le reclama que debe marcharse, pero Gugu le dice que tiene un plan y debe darle al menos 5 minutos, mientras que nuestro prota le avisa que si volvía lo mordería y Gugu se negaba a dejarlo solo, pero sabe que debe ir rápidamente hasta la casa del anciano para reponer su órgano y así poder regresar, pero mientras caminaba sentía que su cuerpo empieza a ponerse extraño y con un mareo intenso. Aún así no se detiene porque debe salvar a Fushi y como puede logra avanzar a pesar de caerse varias veces, llegando hasta la casa del anciano y al abrir las puertas se asombra porque habían muchas personas allí, siendo Lin quien se alegra al verlo, mientras que aquel hombre lo reconoce como quien lo golpeó para llevarse a la chica. Entonces el padre de Lin pregunta qué le hizo a su hija y por qué se la llevó, mientras que ella les recuerda que había hecho todo por su cuenta, pero Gugu avanzaba sin hablarle a nadie más, ya que le exige al anciano que le diera la bebida más fuerte que tenga. Esto deja sorprendidos a todos, pero Gugu le decía a Sake que necesita volver a llenar su órgano y debe hacerlo pronto. Entonces Lin pregunta qué sucede porque actúa muy extraño. Además no venía con Fushi y Gugu les dice que este se encontraba en el bosque luchando, algo que Pioran comprende y le ordena a Sake que le diera lo que Gugu pide porque ella se encargaría de lo demás. Así que el anciano lo acepta, aunque se preocupa porque algo en el interior de Gugu puede estar mal y le causaría la muerte, pero él se niega a que se detenga, mientras que los padres de Lin le decían a la chica que deben ir.
arrepentirse, pero ella se niega a hacerlo y Pioran les dice que parece aún no entienden cuál ha sido su error, por lo que Gugu detenía al hombre para que no se lleve a Lin y este no entiende por qué la chica se rehúsa a vivir con ellos si hacen todo lo posible para que no cometa errores que luego lamentará, siendo esto lo que Lin les reclama porque quiere tener más libertad sin importar que cometa errores, algo que la madre cree entender porque debe estar molesta por el prometido que le consiguieron, lo cual hace reír a Gugu porque parece que ella ya tenía a alguien elegido y sale de la casa diciéndoles que no conoce a aquel tipo, pero si de algo estaba seguro era que nadie más amaba a Lin de lo que él puede hacerlo, dejando a todos impactados por esta confesión, y él se marchaba mientras que los padres le dicen a la chica que ellos también deben irse, pero antes de poder hacerlo era Pioran quien se interponía en la puerta mirándolos de manera desafiante. Gugu por su parte volvía al bosque llamando a nuestro prota, pero no escuchaba nada y se pregunta dónde estaría, aunque ve una figura que se elevaba sobre el bosque y por un momento cree que era Fushi, pero comprende que solo era aquel monstruo que había tomado el aspecto de oso y le reclama qué le había hecho a su amigo, aunque era atacado y como puede esquivaba las ramas, aunque nota que alcanzó a quemar una de las raíces con el fuego, lo cual enojaba al monstruo que lo atacaba con toda su ira, pero Gugu ya estaba preparado y liberando el licor de su interior creaba una ráfaga de fuego que impactaba en el monstruo. Incluso las llamas de fuego podían verse desde la distancia porque Lin y los demás miraban hacia el bosque y la chica se preocupaba, pero Gugu regurgitaba todo en su interior consiguiendo que el fuego devore por completo a aquel monstruo y lo reduzca a unas simples raíces quemadas en el suelo, mientras que Gugu caía desanimado porque no veía a nuestro prota por ninguna parte y llega a creer que fue devorado, algo que lo pone demasiado triste porque perdió a quien era como su familia y llora porque nunca había encontrado a alguien con quien se sintiera tan identificado. Pero entonces nota que desde las cenizas de aquel monstruo una estela de luz sale y esto se le hace algo similar, por lo que sigue la estela por unos metros viendo que bajaba hasta una roca en el suelo. Esto lo confunde porque no entiende qué estaba pasando y Kansa comenta que Fushi tenía mucha suerte, ya que había conseguido ayuda de alguien bastante inesperado, pero sabía que esto lo haría más fuerte y le daba un pequeño impulso para que nuestro prota recupere su forma de lobo, lo que alegra bastante a Gugu, quien al ver que Fushi estaba alerta le explica que había vencido al monstruo, así que nuestro prota lo muerde como le prometió, pero luego de jugar un poco le agradece por su ayuda. Luego de algunas horas regresan a casa donde todos se alegran demasiado al ver que seguían con vida y Gugu preparaba un banquete como celebración, emocionando a los ancianos porque nadie preparaba la comida como este chico lo hace, aunque Gugu le avisa a Saki que aún no le perdonaba por lo que hizo, pero sí le agradece porque igualmente le salvó la vida. Incluso la madre de Lin comenta impresionada a su esposo que aquel chico cocinaba mucho mejor que su chef y era algo sorprendente, pero Lin pregunta por Fushi y Gugu algo avergonzado le dice que le pidió que trajera algo de agua, así que no debe de tardar. Mientras tanto nuestro prota miraba a Kansa, quien le decía que lo mejor es que se marche de este lugar, algo que Fushi no entiende, pero Kansa le explica que los Knockers, como decidió llamar a aquellos monstruos, estaban planeando la destrucción de este mundo. Por este motivo debe hacerse más fuerte, ya que esta vez consiguió ganar, pero aquellos monstruos aprenden muy rápido y nuevamente vendrían por él para eliminarlo, así que si no quiere convertirse en musgo o piedra debe fortalecerse. Aunque Fushi responde que igualmente Gugu estaba allí para ayudarlo y era bastante fuerte, además lo necesitaba, y aunque Kansa sabe que esto era una opción, no es lo que más le recomienda, porque entonces vería el final con sus propios ojos, justo cuando Gugu llamaba a nuestro prota porque no entiende qué hace hablando solo, asombrando a Fushi porque no puede ver a Kansa, así que seguía a Gugu hasta la casa viendo cómo aquel ser desaparecía. Unas horas después, Lin se despide de Gugu porque sus padres no se marcharían hasta que ella acepte irse, por lo que ya había aprendido a lidiar con la situación gracias al esfuerzo que vio en Gugu, el cual se alegra porque pudo ser de ayuda y un rato más tarde ya se despiden, aunque Gugu caía al suelo cuando escuchaba que Lin lo llamaba directamente por su nombre, mientras que nuestro prota le pide que le enseñe a cocinar. 4 años después, Gugu atendía a algunos clientes que halagaban el sabor de aquellas bebidas y también lo mucho que él había cambiado. Incluso Gugu lo sabe porque ahora es más fuerte y ayuda mucho más a Saki, pero esto es algo que ha conseguido con mucho esfuerzo durante todos los días y con ejercicio constante, mientras que Lin llegaba luego de escaparse nuevamente de casa porque supo que a Fushi le interesaba la costura, así que trajo algunas cosas. Entonces Gugu la guía hasta el comedor donde ya estaba la comida que nuestro prota había preparado, aunque
Bioran dice que este se había ido a lavar el rostro y nuestro prota estaba mirando asombrado que tenía pelos en el mentón, y cuando Gugu lo nota lo felicita porque se estaba convirtiendo en un adulto. Así que todos se reunían para disfrutar con felicidad la comida que Fushi preparó. Y hasta aquí esta primera parte de este gran resumen. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó y espera una segunda parte pronto. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo resumen.